Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy. Hemos estado hablando acerca de la revelación, iluminación, y hoy hablaremos acerca de la inspiración. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque el día de hoy nos concedes un día más de vida, Padre. Nos permites tener la salud, Padre, y has puesto en nuestro corazón esa disposición, Padre, de separar el tiempo y ser fieles, Padre, al estar congregados de esta forma virtual, Padre. Y podemos venir a ti y aprender de tu palabra, aprender de cómo es que esa bendita palabra llegó a nuestras manos, Padre. Y Padre, te pido que estés con cada uno de mis hermanos, que tú estés ayudándolos en sus necesidades, Padre bendito, y cada hermano que escuche esta lección, Padre, pueda verse beneficiado con ella, Padre. Guíanos en todo momento, Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, Padre, y esté fortaleciéndonos, Padre, para poder estar firmes en los días malos. Gracias por tu amor y misericordia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como iba comentando, hoy vamos a hablar acerca de la inspiración. Cómo Dios usó a los santos hombres para que las escrituras llegaran a nuestras manos el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la inspiración. ¿Qué diferencia existe entre la inspiración que tiene un artista y la inspiración bíblica? Es una de las interrogantes que vamos a estar resolviendo. La otra interrogante: ¿fue necesaria la inspiración para que tengamos la Biblia hoy? Vamos a estar analizando este tema y vamos a poder al final resolver estas dos interrogantes. Cuando hablamos de inspiración, vamos a dar una definición al término. La inspiración es la acción ejercida por medio del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, a fin de que proclamaran y escribieran en forma exacta y auténtica el mensaje de Dios. Voy a repetir una vez más: la acción ejercida por medio del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, a fin de que proclamaran y escribieran en forma exacta y auténtica el mensaje recibido de Dios. Vamos a estar analizando esta definición. En ocasiones el escritor hizo una ardua investigación. Podemos ver el caso de Lucas, en Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. Algunas personas podrían pensar, si hubo una investigación, entonces realmente actuó el Espíritu Santo para que el escritor escribiera la parte que le correspondía en el Antiguo o Nuevo Testamento. En el caso de Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. Podemos leer de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, aquí podemos ver a Lucas afirmando que hizo una investigación previa a su escritura. Definitivamente Lucas se topó con mucha información, y podría ser que alguna de la información que Lucas encontró hasta cierto punto podría haberse encontrado con contradicciones, con exageraciones, con anexos de los comentaristas,
Pero Lucas, guiado por el Espíritu Santo, pudo elegir entre los materiales en los cuales él estuvo estudiando. Dice el texto que estamos leyendo ahí en Lucas: después de haber investigado con diligencia. Entonces acá nos da el énfasis de que Lucas hizo un esfuerzo. Hizo un esfuerzo para poder investigar a detalle aquellas cosas con las cuales en este caso Teófilo había sido instruido. Dice que lo investigó desde su origen, así que muy probablemente había consultado a Pedro, a algún otro apóstol, a los testigos oculares que vieron y anduvieron con el Señor Jesucristo. Pudo haber leído algunos escritos también. Algunas personas habrán tomado algunas notas, y él se puso a investigar entre las enseñanzas que estaban dando los otros maestros de esta iglesia, y luego de haber indagado y haber comparado también con las profecías del Antiguo Testamento, empezó a escribir. Y en ese proceso, investigación, escritura, el Espíritu Santo siempre estuvo presente. El Espíritu Santo siempre guió el trabajo de tal forma que Lucas escribiera solamente aquellas cosas que son verdaderas, que son auténticas. Aunque existía mucho material, en ocasiones el Espíritu Santo guió para escribir solamente lo necesario para nuestra fe, aquellas cosas que nosotros necesitamos para que podamos tener una vida de fe. Algunas personas creen que la Biblia es un libro de historia, o que la Biblia nos habla acerca de la historia de Jesús, específicamente el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no nos da detalle de la vida de Jesús. El Nuevo Testamento habla de los actos, de las escenas importantes en la vida de Jesús, que hablaban específicamente de su obra redentora, que nos dan luz acerca de la fe, acerca de la procedencia de Jesús, acerca de su divinidad, acerca de aquellos asuntos relevantes a nuestra fe. Definitivamente hay muchas anécdotas que los apóstoles pudieron haber escrito acerca de Jesús, algunas vivencias que ellos tuvieron, algunas enseñanzas que Jesús le dio en aquellos momentos en que se apartaba a solas con los discípulos. Estoy muy seguro que hay muchas cosas que escribir. Como Juan dice, si ustedes van al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 25, puede leer de la siguiente manera: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ahora, hay muchas otras cosas, dice el evangelista, muchas cosas que hizo Jesús. ¿Por qué no están esas cosas ahí? ¿Cómo es que el escritor, en este caso Juan, pudo determinar qué cosas sí escribir y qué cosas no escribir? Bueno, vamos a ver en los siguientes textos que siempre el autor fue guiado para que elija con cuidado aquellas cosas necesarias, aquellas cosas que son útiles para nuestra fe, y de tal forma que en las Escrituras no encontramos palabras de más ni palabras menos. Tenemos justo lo necesario para nuestra fe. Vamos a ir observando esto poco a poco. ¿Es necesaria la inspiración? Bueno, vamos a ir a 2 de Timoteo para poder indagar un poco acerca de la inspiración. 2 de Timoteo 3:16. Ustedes han de saber de memoria ya este versículo. Dice de la siguiente manera:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las escrituras, dice el texto, fueron inspiradas por Dios. La escritura es inspirada. Entonces existe dos pasajes en las escrituras donde se traduce inspiración. Uno es 2 Timoteo 3:16. Aquí la palabra en griego que es utilizado para hablar de inspiración es theopneustos. Ahora, en esta palabra nos da la idea de que Dios sopló el mensaje, que Dios fue el medio fue el Espíritu Santo, pero que la palabra surge del mismo Dios y por medio del Espíritu Santo es impulsado o dirigido al escritor sagrado. Entonces ese mensaje fue soplado o comunicado a aquel escritor. Es así que lo que está escrito, nos enfatiza el texto, lo que está escrito proviene directamente de Dios. Y lo que está escrito, según el texto, tiene una utilidad o fue inspirado no solamente por escribir un libro, fue inspirado no para mantener una historia, sino que dice las escrituras que su utilidad es redarguir, su utilidad es corregir, su utilidad es instruir con un propósito específico, y es que el hombre de Dios sea perfecto, útil, enteramente preparado para toda buena obra. Así que a pesar de que la Biblia contiene historia, la Biblia en sí no es un libro de historia. La Biblia contiene la historia necesaria para nuestra preparación, para que estemos completos, para que nosotros podamos desarrollar las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que sus hijos las ejecuten. Entonces, nosotros tenemos hoy un libro que proviene de Dios. Cada palabra que encontramos en las Escrituras proviene de la persona de Dios a través del Espíritu Santo y escrito por un hombre. Ahora, Hebreos también nos habla acerca de que la Biblia es palabra de Dios. Nosotros podemos ir a Hebreo en el capítulo 1, versículo 1, y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora dice que en la antigüedad los padres hablaron, dice de muchas maneras por los profetas. Dios usó a los profetas, y estamos evidentemente hablando del Antiguo Testamento. Y en ese periodo de tiempo Dios habló de muchas maneras. A veces usó los sueños, en ocasiones usó visiones, en otras ocasiones, como ya hemos mencionado en la revelación, habló de forma directa con el pueblo o con algunos de sus profetas. Podemos notar también que en el caso de Moisés, Dios habla directamente con él, pero las Escrituras mencionan a Moisés como profeta, ya que ha llevado el mensaje de Dios, también como habló a veces por medio de David, y entonces transmitió su mensaje. Aunque David es un rey y no es su oficio ser profeta, en ocasiones fue usado para comunicar ese mensaje. Así que habló de muchas maneras en otros tiempos, de tal forma
que lo que está plasmado en el libro sagrado, cada palabra que en él está, son palabras de Dios. Como que si Dios nos hablara de forma audible el día de hoy. La veracidad y la autoridad que poseen las Escrituras se deriva de que son palabra de Dios. No contiene palabra de Dios, sino que son palabra de Dios. Ahí están las palabras de Dios. Alguien podría preguntar, y cuando en las Escrituras vemos a Satanás dialogando, como es en el caso de la tentación de Eva o la tentación de Jesús, ¿es palabra de Dios? Bueno, es Dios que comunicó, que reveló ese mensaje al escritor sagrado. De otra forma, el escritor no pudo haber conocido esos diálogos, pero Dios revela. Y entonces, por palabra de Dios, conocemos lo que Satanás dijo en esos dos diálogos mencionados. La inspiración asegura, como hemos dicho, que el mensaje sea auténtico, que el mensaje sea escrito de forma exacta, aunque hay que entender que la inspiración divina o la inspiración bíblica no fue un dictado mecánico. Dios no dictó palabra por palabra al escritor sagrado. El escritor gozó de cierta libertad. Por eso, al estudiar los libros, la paternidad, podemos encontrar que hay la esencia de cada uno de sus escritores, la personalidad y las vivencias plasmadas en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios no dictó, Dios usó al hombre y, como veremos en 2 de Pedro, lo impulsó a escribir de una forma veraz, de una forma auténtica, asegurando que el mensaje nos llegara completo y nos llegara exacto. Vamos a continuar, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1. Dice, podemos leer de la siguiente manera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Entendieron primero esto? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. La pregunta aquí es, ¿cómo nosotros podemos decir que esta profecía o que estas escrituras son realmente seguras? ¿Qué permite que nosotros podamos decir que son seguras? Bueno, en el verso 21 nos explica o nos aclara que estas palabras vienen o son dadas por medio del Espíritu Santo. También nos apunta hacia su utilidad, porque dice que debemos nosotros estar atentos a estas palabras como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y definitivamente estamos en un lugar oscuro. Ya hemos visto en cuanto a la iluminación que Satanás ha cegado el entendimiento del hombre de este siglo, que el hombre está ciego por causa del pecado y que necesitamos la acción de Dios para poder comprender las Escrituras. Es así que esa antorcha emite luz, la palabra de Dios emite luz propia, de tal forma que ilumina nuestro camino y también ilumina nuestra vida, como dice el salmista. Nosotros haremos bien
en estar atentos a la palabra de Dios. Vamos a centrarnos un poco en el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Las escrituras que hoy tenemos no fueron traídas por decisión de hombre. Si bien Lucas dice que se ha propuesto a escribir, a investigar, tenemos que entender que ese deseo de Lucas no fue realmente un deseo propio, sino que fue algo puesto en el corazón de Lucas, porque ninguno de sus escritores escribieron por voluntad propia. Ahora, esto no quiere decir que el escritor actuó de una forma automática, en un estado de éxtasis, de inconsciencia, sino que las escrituras dicen que los profetas tenían conciencia de lo que profetizaban. El espíritu del profeta estaba en control de sí mismo. Pero aquí estamos hablando, donde habla acerca de inspiración en este verso, esta palabra es diferente a la que se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Aquí la palabra griega es fero, y habla o da la idea de un velero que es impulsado por el viento. La palabra se traduce traer o llevar. Entonces la idea de esto es que, o la idea que quiere transmitir la Biblia, es que los escritores fueron movidos, pero movidos hacia adelante, con una dirección, por un viento fuerte. Y ya hemos visto que ese viento, dice según Timoteo, que las escrituras fueron sopladas por Dios, vino del interior de Dios y proyectadas. Entonces, los escritores fueron impulsados para escribir su mensaje. Lucas fue impulsado a investigar, fue impulsado a buscar ciertos testimonios para recabar la información. Luego el Espíritu Santo lo impulsó a ordenar y a descartar algunas cosas de los testimonios y a ordenar ese mensaje, y entonces empezar el proceso de escritura. Todo este proceso guiado, impulsado por el Espíritu Santo. Así que dice el texto, no fue traída por voluntad humana. Esto también implica que el hombre no plasmó sus ideas. El hombre no escribió lo que era conveniente por la problemática, y entonces buscando influenciar y buscando sembrar un pensamiento propio. Vemos, por ejemplo, a Pablo escribiendo sus epístolas, mencionando, por ejemplo, los problemas que tenían en Gálatas, los cuales habían abandonado esa fe y empezaban otra vez a coquetear, a ir tras de las enseñanzas de los judaizantes, y habían acabado nuevamente en las obras cuando habían empezado bien en la fe. Entonces, acá se está tratando un problema específico, en un momento histórico, con un grupo específico, pero no por eso no obra la inspiración. No por eso Pablo se encuentra transmitiendo sus ideas, sino que Pablo resuelve la problemática, escribe la epístola, impulsado por el Espíritu Santo, tratando la temática de la forma que Dios quiere que la trate, usando ejemplos, usando las palabras precisas, de tal forma que ese mensaje no solamente es válido en ese momento histórico, sino que ese mensaje es válido hoy en día, porque no fue traído por un pensamiento humano, sino que un pensamiento que se proyectó a futuro, un pensamiento que deriva de una mente que puede ver toda la historia completa, ya que la mente de Dios, ya que Dios todo lo sabe, es omnisciente, todo lo conoce.
de tal forma que ese mensaje fue escrito por Pablo a los Gálatas de forma fiel, de forma auténtica. Es así que dice el texto, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, proyectados, impulsados por el Espíritu Santo. La inspiración entonces es necesaria, pasando a responder nuestra pregunta y ir concluyendo con este tema. ¿Qué diferencia existe entre la inspiración que tiene un artista y la inspiración bíblica? Bueno, la inspiración, como hemos visto en 2 de Timoteo, Hebreos y 2 de Pedro, proviene de Dios y su producto es divino, ya que es Dios guiando desde lo más profundo del hombre para que él haga, investigue y escriba conforme a la voluntad de Dios. El artista, su inspiración surge dentro de sí, pero surge de su propia persona. Es de tal forma que su inspiración, si escribiera algún libro, estaría con errores, ya que el pecado que está en él, como hemos mencionado en la iluminación, no le permitiría escribir algo exacto. Aparte de su conocimiento de las cosas, se limita solamente al tiempo que está viviendo. En cambio, al venir de Dios, la inspiración proyecta un mensaje útil para todas las épocas, un mensaje también viendo hacia el futuro, un mensaje fiel, sin mancha del pecado. ¿Fue necesaria la inspiración para que tengamos la Biblia hoy? Definitivamente. Yo creo que a este punto nosotros estamos seguros de que es necesaria la inspiración. Si no fuesen guiados por el Espíritu Santo, entonces la obra o el libro que tenemos hoy no sería ni auténtico ni exacto y por lo tanto carecería de autoridad. Sin embargo, tenemos la palabra profética más segura y está la autoridad que nosotros podemos ver hacia ella con toda seguridad como una antorcha que está emitiendo luz verdadera y que nos permite distinguir nuestro camino y poder ver nuestra vida para purificarla. Vamos a tener una palabra de oración para terminar el día de hoy. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites entender el proceso de inspiración. Te pido que estés con cada uno de mis hermanos y que podamos cada día aprender más de tu palabra y cómo ésta llegó a nuestras vidas. Y que podamos, Padre, tener seguridad y confianza en las Escrituras y que nuestras decisiones cada día se basen más en lo que ella nos dice. Gracias por tu amor y misericordia. Bendice a mis hermanos, guárdalos en tus poderosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Continuaremos más adelante con nuestra clase.